Hola, 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 muy buenos días. Estoy con tu libro de Matemáticas 1 y estoy ubicado en la página 148 y 149, 5.7, polinomios en una variable. Te presento una palabrita nueva, polinomio. Poli, muchos. Nome, lo puedes tomar como número o como regla, ¿verdad? Yo siempre digo, no, poli, muchos, nomios, números. Y ahorita te explico por qué un polinomio representa muchos números. Pero antes de hablar, ¿dónde dejé mi plumón? Aquí está. Antes de hablar de la palabra polinomio, que significa muchos números, pues a mí me gustaría hacer por aquí un espacio para hablarte de la palabrita que está antes del polinomio. Monomio. El monomio, mono, uno, nome, griego. En griego, número, dijimos, ¿verdad? O regla. Monomio. ¿Qué será un monomio? A ver, deja ver la pantalla, ¿sí se está viendo todo? Sí se está viendo todo, no hay problema. Entonces, la palabra un número, un solo número, me lleva a pensar en esto, pero también me lleva a pensar en esto, en lo que denominamos hace unos días variables. Y efectivamente, un monomio es aquella combinación de números y de variables que me forman un solo campo agrupado, es decir, un solo número. Entonces, los polinomios que están formados por muchas de estas agrupaciones, pues no es más el polinomio que una agrupación, y cada uno de estos es un monomio asociado con un signo de suma o de resta. Ok, entonces cuando veo la multiplicación de dos monomios, ¿sí?, o más, 2x por x, es decir, 2x cúbica, me estaría hablando de... ¿Por qué hizo ruido? ¿Por qué hizo ruido? No sé. Pero me estaría hablando entonces de la agrupación de varios números. Oye, ¿y también división? Sí. Por ejemplo, ¿esto? Sí, mira. Mira, hay varias variables en un monomio. Sí, puede ser. Aquí tengo 3x cuadrada más 5. Esto ya es un polinomio porque ya no tiene uno nada más, un monomio, sino ya tiene muchos. ¿Cuántos? Pues este tiene 2. Y en particular a este le podremos decir binomio. Acuérdate que bi significa dos nomios números, dos números. Oye, ¿y este sería un trinomio? Sí, porque tiene 3. Ok, ¿y uno que tuviera 4? Y uno que tuviera 5, a partir de 3, es decir, los de 4, los de 5, los de 6, ya les decimos polinomios porque son muchos números agrupados por sumas o por restas. Eso es un polinomio. Debe de quedar claro, pues antes de seguir hablando de polinomios, ¿verdad? Nada más que estos polinomios, aquí dice que están en una sola variable, están expresados en una sola variable. A ver, ¿por qué? Porque mira, si tú analizas esta, solamente está la variable x. Los demás son números. Y si analizas esta, también solamente está la variable x. Ok. En el que escribí hace rato aquí, que tenía x y b, había dos variables. Aquí puede haber un monomio, x, y, z, se están multiplicando, y es un monomio, ¿verdad? Pero expresados en tres variables diferentes. Y aquí tu libro quiere que yo te hable de polinomios en una sola variable. Ok, aquí está. Y me da una regla y me dice así. Fíjate bien, aquí en la parte azulita dice, oye, pero para que sea polinomio y yo te lo tome como polinomio, debe de cumplir con unas reglas en particular. No todo lo que yo escriba
¿se va a convertir en automático en un polinomio? No, porque dice, un polinomio no puede tener exponentes negativos. Ah, aquí tiene exponente negativo. Entonces, esa es una expresión, pero no es un polinomio. ¿Por qué? Porque tenía un exponente negativo. Dice acá, por eso, dice, por ejemplo, la expresión 11x a la menos 3 menos 5x cuadrada menos 2 no representa un polinomio porque uno de sus términos tiene exponente negativo, al igual que ese, ¿verdad? Un polinomio no puede tener variables en el denominador. Variables en el denominador. No puede ser polinomio. No es polinomio. ¿Ok? Ni exponentes negativos ni variables en el denominador. Sale, te creo. Un polinomio no puede tener exponentes fraccionarios. Ah, mira, aquí la variable está elevada a la fracción 1/2 o está en radicales, ¿verdad? Porque ya vimos con el video de ayer que un radical es un exponente fraccionario. No puede ser. Ojo, fíjate aquí dice raíz de 3x cuadrada. X está elevado a un exponente positivo, aunque tenga o lo acompañe un coeficiente raíz de 3. Conste, ahí sí se vale. Aquí no hay problema. Aquí es la variable la que esté elevada al exponente fraccionario. Ahí no se vale. Entonces aquí dice un polinomio no puede tener exponentes fraccionarios. Los exponentes tienen que ser enteros positivos o 0. Se vale, fíjate, enteros positivos o 0. Por ejemplo, menos 7x a la 1/2 más 9x no es un polinomio. Y por último dice, un polinomio no puede tener la variable dentro de un radical. Era este caso. No puede tener la variable dentro de un radical de la potencia que sea. Ah, ok, sí, sale. Un polinomio es una expresión algebraica de la forma. Ah, fíjate que aquí nos está dando una definición importante. La voy a escribir y la analizamos. Estos son el tipo de cosas que sí tienes que familiarizarte con este tipo de expresiones porque no las vamos a dejar nunca. Un polinomio es una expresión que tiene esta forma. Date cuenta. Uy, así de larga, y así viene, ¿verdad? Y dice, un polinomio es una expresión formada por algo que está de esta forma, ¿sí? En donde, a ver, ¿se ve todo? ¿Sí se ve? En donde, fíjate cómo la variable x empieza desde 0, pero x a la 0 es 1, y 1 por A0, pues es A0. Ah, ok. Y luego viene la variable x a la 1. Sí, pero el 1 no se escribe. Y así sucesivamente, fíjate, hasta que llegamos al polinomio de máxima potencia n. Por ejemplo, un polinomio está formado entonces por variables elevadas a una potencia y por números asociados a la variable, que puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Y solamente a la n no puedes, o a sub n no es 0. A ver, un ejemplo. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. 4x quinta más 2x cuarta más x cúbica más 2x cuadrada más x más 5. Por ejemplo, ¿eso es un polinomio? Sí, porque cumple con esta definición. Para empezar, el número de mayor potencia, que es x quinta, tiene un coeficiente diferente de 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si este 4 fuera un 0, es decir, si aquí hubiera un 0, 0 por x quinta lo elimina.
Y entonces ya no puedo escribir que es un polinomio de potencia 5, porque es el máximo grado, ¿sí? Pero me estoy adelantando. Ok, oye, otro pudiera ser así, 4x quinta más 2x cuadrada más 3, sí, porque cumple. Todos los demás, a sub n-1, a sub n-2, a sub 1, pueden ser 0, y si son 0 desaparecerían. Mira cómo aquí no hay ni la expresión a la cuarta ni la expresión cúbica en este, pero no por eso deja de ser un polinomio. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué otro pudiera ser un polinomio. Ya no hablo de grado quinto, vamos a hablar de un grado sexto. 20 x sexta más 3 puede ser, sin ningún problema, puede ser polinomio, cumple con todas las reglas. ¿Qué no pudiera ser un polinomio? Pues decíamos, si le pongo a la menos 6, ya no, porque tiene exponentes negativos. O que yo le pusiera a la 1/5, no, porque es un exponente fraccionario, solamente enteros. ¿Sale? ¿Tiene que llevar a fuerza estos últimos dos? No, puede quedarse así, sin problema. Es más, puede ser que solamente fuera 3x cúbica. Esto cumple con ser perfectamente un polinomio de una variable. Y en estos, la variable, si te das cuenta, en todos es x. No estamos viendo polinomios que combinen variables. 3x cúbica más y cuadrada. No, esto no es un polinomio. Porque fíjate que aquí te dice, mira, la variable es la misma. Y aquí estás metiendo otra variable. Ah, ok. ¿Se pueden resolver este tipo de cosas? Sí, claro, más adelante. Pero ahorita no. Ah, bueno, órale, estamos hablando de polinomios en una variable. ¿Y qué es lo que vas a hacer en estas actividades? Algo tan sencillo. Decir si es o no polinomio de acuerdo a las reglitas que te acabo de decir. ¿Sale? Con eso es suficiente, pero lee la teoría que viene acá, lee la teoría que viene acá y complétala con lo que te acabo de platicar. Que estés muy bien, nos vemos mañana.